parece que la gente dejó de tener pasión, donde dejó de tener esperanza, donde dejó de tener entendimiento de lo que Dios hizo y lo que Dios hace. Y entonces me parece tan oportuno poder estudiar esta epístola. Ustedes saben que es una carta para mí en lo personal muy especial, porque fue la primera carta, o el primer, digamos, la primera porción de la Biblia que estudié concienzudamente, que le dediqué tiempo, que empecé a invertir para la palabra de Dios. Fue la primera que empecé a estudiar. Entonces para mí tiene muchísimo significado, tiene una riqueza muy grande, muy linda. Y bueno, así que por eso quisiera que podamos estudiar esta carta también, y me gozo en poder compartir. Quisiera que podamos abrir nuestra Biblia ahí, 1 Tesalonicenses capítulo 1. Y bueno, hoy vamos a leer, quería leer hasta el 10, pero no voy a llegar. Hoy vamos a simplemente a quedarnos en los primeros 4 versículos de esta epístola. Y dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Le pedimos al Señor sabiduría para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a entender un poquito quiénes son los tesalonicenses, a quién le está escribiendo el apóstol Pablo. ¿Quiénes son estas personas? Una iglesia, dice. Dice que era una ciudad más o menos de 200.000 habitantes. Estaba poblada por 4 grupos principales, muchísima gente, 200.000 habitantes en ese tiempo, en una ciudad grande. Una ciudad muy rica, muy próspera. Estaba habitada primeramente por bárbaros o germanos, que esa gente traía mucho de lo relacionado a la idolatría, estaba relacionado con el paganismo, no tenían esperanza en nada de ellos, no confiaban mucho, sobre todo superficial la vida de ellos. Después también había griegos. Los griegos le daban un alto nivel filosófico a la sociedad, tenían una filosofía muy refinada, y había muchos griegos. También había romanos, eran ex soldados que estaban ocupando el lugar, y esto le daba un poder político a tesalonicenses, a los tesalonicenses, Tesalónica, le daba un poder político y también mucha riqueza, porque ellos tenían todo el dinero. Entonces también tenían esto. Y 1/3 de la población de Tesalónica eran judíos, eran personas judías. Los judíos aportaban la religiosidad, la fe en Dios, de cierta manera, y sobre todo el nacionalismo judío. Ahora, esta ciudad estaba a orillas, si ustedes ven, lo googlean y ven las imágenes, hoy no se llama Tesalónica, se llama Salónica, así se llama. No es más Tesalónica sino Salónica, pero sigue estando. Vieron que muchas veces uno lee alguna epístola y dice, cuando empieza a buscar los datos de esa ciudad, ya es una ciudad antigua, vieja, que ya parece que dejó de existir, pero esta sigue existiendo, con el nombre de Salónica. Está a orillas del mar Mediterráneo, es una preciosura, en Grecia. Tiene muchísimos frutos, o sea, era un punto de comercio marítimo, porque había muchos frutos de mar, pero también tiene unos valles hermosos para la plantación. Entonces había muchísima riqueza en ese lugar. Era una ciudad muy próspera, muy rica. Y él escribe a esta iglesia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo lleva, ¿no?, a escribir a esta iglesia? Esta carta primeramente nos ayuda a nosotros a renovar la fe. Lo que Pablo va a expresar en esta carta
nos ayuda a nosotros a poder renovar nuestra fe en el Señor. También nos activa nuestra esperanza. Activa la esperanza. También nos hace practicar el amor de Dios. También nos ayuda a evaluar si estamos caminando por nuestros propios pensamientos o estamos en los deseos de Dios. Mirá si no es importante. También nos hace saber si abandonamos o no el deseo que alguna vez tuvimos de honrar a Dios. Muchas veces en nuestro peregrinar, en nuestro caminar, recuerden que somos heraldos. Un heraldo es alguien que anuncia un mensaje del rey, sea bueno o sea malo. Anunciamos mala noticia nosotros, pero lo mejor es que anunciemos la buena noticia. La mala noticia es que te vas al infierno, pero la buena noticia, y ese es nuestro evangelio, buena noticia, de que hay salvación del infierno y que el Señor vino por nosotros a buscarnos y a darnos esperanza. Esta es nuestra buena noticia. Transmitimos tanta mala noticia como buena noticia. Hay gente que no conoce el infierno, entonces cuando vos le contás una mala noticia, pero para, te voy a contar una buena noticia, ¿vale? Y transmitimos esto de nuestro rey. Y esta es la primera carta o la segunda, no sé, porque estoy en duda todavía, si Gálatas no fue la primera, pero esta fue una de las primeras, no fue la primera. Pablo hizo un viaje misionero. Si ustedes ven esos mapitas que están atrás de la Biblia, se dan cuenta por dónde anduvo. Y Pablo quería hacer un segundo viaje misionero. Él quería volver a esos lugares donde había estado ministrando la palabra y sembrando iglesias, ¿no? La palabra del Señor, para que se vayan formando iglesias. Y en ese segundo viaje misionero él dice, bueno, voy a volver a Asia Menor, que era la parte donde él había ido. Pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y yo cuando entendí esto, digo, ¿cuántas veces hacemos las cosas porque tenemos ganas? Y no somos sensibles al Espíritu Santo, si Él nos permite o no nos permite hacer algo. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Ustedes saben que Primera y Segunda Corintios, Efesios, Gálatas y Tesalonicenses son epístolas que están relacionadas con el libro de los Hechos. Es como que Lucas, cuando escribe Hechos, empieza a hacer el contexto histórico de esas primeras cartas que el apóstol Pablo escribió. Entonces ahí en Hechos 16, del 6 al 10, leemos esto. Leemos cómo Pablo fue impedido por el Espíritu Santo a ir a ese lugar donde él quería ir. Fíjense que inclusive él no quería hacer algo malo, quería hacer algo bueno, revisitar a su iglesia, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Y presta atención en tu vida, si hay algo acá que Dios te va a hablar a través de esto. Hechos 16, del 6 al 10, dice así: y atravesando Pablo, ¿no? Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, en ese lugar que había sido su primer viaje misionero. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Presten atención, versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ustedes saben que si nosotros escuchamos algo que Dios nos dice, si nosotros entendemos que el Espíritu Santo nos está diciendo que no a algo y nos está abriendo una puerta de un sí a otra cosa, y no obedecemos inmediatamente, estamos desobedeciendo. Tiene que ser inmediata la respuesta. No podemos decir, bueno, tal vez que esto es una idea mía o no sé qué. No. En algo tan sencillo, yo no estoy diciendo de cambiarte de ciudad, de irte de viaje a no sé dónde, no, te estoy hablando de algo sencillo como por ejemplo nuestro
nuestra honra al Señor con la ofrenda, con los diezmos. Cuando el Señor te dice esto que te doy ahora, no es para vos, es para que lo ofrendes a un hermano o es para otra cosa. Y vos decís, si yo lo entendí, pero lo voy a guardar acá por las dudas, que el Señor se haya arrepentido. Y vos no le das eso, por ejemplo, ¿no? A la iglesia, a tu hermano, te lo guardas. El Señor no te lo va a volver a pedir. Pero vos te estás perdiendo la bendición tremenda de haber sido de bendición a otros y de haber hecho lo que el Señor quería. ¿Y sabes lo que va a pasar? Porque a mí me pasa esto. Te va a pasar que vas a decir, y bueno, pero el Señor sabe que yo también lo necesito. Pero si eso no era para vos, después se te va a ir en contra. Ahora, si vos lo diste cuando lo tenías que dar, aunque no tengas para vos, el Señor se encarga de devolverte eso mismo o más todavía. El Señor es fiel. Y vos te perdiste de conocer la fidelidad del Señor. Ojo, no te estoy manejando para que ofrendes, te estoy dando un ejemplo simplemente de cómo somos nosotros, con esto que tanto nos interesa, que es el dinero. Pero ¿quién es tu Dios? ¿Es Dios, es la voluntad de Él o es otra cosa tu Dios? Puede ser el dinero, puede ser la fama, el éxito, puede ser no fracasar en ciertas cuestiones, cuando Dios te dice, levantá las manos y dejá que yo lo voy a hacer, pero no, vos te querés meter y querés hacerlo. Ahora acá Pablo está viviendo un momento re difícil porque él quería ir a visitar esas iglesias. Imagínense el interés que tenía Pablo de esos pobres cristianos que estaban recién empezando, iglesias que había sembrado y plantado, las quería ir a ver. Y el Espíritu Santo se lo impidió. Y él fue sensible e inmediatamente obedeció y no fue. Y fíjense lo que pasó. No fue ahí y de noche tuvo una experiencia gloriosa. Un sueño. Un hombre que le estaba diciendo, un varón macedonio le estaba diciendo, vení a visitarnos y a traernos la palabra. Tremendo. No sé si te está pasando esto. Me encantaría que me pase. Hechos 17, vamos al otro capítulo de Hechos. Los primeros 9 versículos de Hechos 17, podemos ver cómo Pablo se encuentra con los tesalonicenses. De qué manera tuvo este encuentro con ellos. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Ahí está, ahí llegaron. Donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo y discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, gente que no hace nada, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, ¿a quiénes? A Pablo, a Silas y a Timoteo. Silas o Silvano, ¿no? Lucas le dice Silas, le cambió el nombre, ¿no? Bueno, en realidad es una administración. Y dice que no encontrándolos, entonces, estoy en el versículo 6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenidas finanzas de Jasón y de los demás, lo soltaron. La fianza. O sea, Jasón tuvo que pagar una fianza para que suelten a esta gente. De todas maneras, acá vemos que Pablo, cuando llega a Tesalónica, había un grupo de personas que estaban muy interesadas. ¿Y dónde fue él a predicar? Por 3 días de reposo. ¿Dónde fue a predicar?
¿A qué lugar? ¿A dónde fue? ¿A una plaza? ¿A la casa de alguien de Jasón? ¿A dónde fue a predicar? A una iglesia, a una sinagoga, a una iglesia judía. Ahí fue a predicar. ¿Y qué predicaba? ¿Qué decía? Decía, bueno, yo vengo acá a dar un evangelio de prosperidad, van a ver que si siguen a Jesús les va a ir todo bien, vengan, ofrenden, y empezó a predicar eso. Empezó a predicar ¿de qué? Ahí dice el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. O sea, lo primero que él se basó en la palabra de Dios, en la Escritura. ¿Qué decía? Que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Se acuerdan lo que significa Cristo? No es un nombre. Cristo significa el ungido de Dios. El Cristo, el ungido de Dios, estaba siendo predicado por Pablo y a través de las Escrituras. Entonces esto produjo que mucha gente, porque dice que no eran pocos, algunos no creyeron, pero muchos sí creyeron. Cuando empezaron a creer este mensaje, los principales de la sinagoga, los que estaban al frente, los pastores de la sinagoga, se empezaron a enojar. ¿Pero de qué manera se enojaron? ¿Qué es lo que le pasó para que se enojen? Celos. Vieron que a ellos le iba mejor, que la predicación de ellos le iba mejor que la que estaban haciendo ahí en la sinagoga. Que las tradiciones que ellos tenían eran obsoletas al lado del mensaje de salvación que traían. Y entonces empezaron a hacerle la guerra a Silas, a Timoteo y a Pablo. Hasta llegando al punto de que lo tuvieron que echar y se tuvieron que ir de ahí, se escaparon. ¿Cómo es posible que haya personas que dicen que son cristianos o que dicen que aman a Dios, que buscan a Dios, pero que estén en contra del mensaje de Cristo? ¿Es posible esto? Es imposible. Si hay alguien que está en contra de Cristo, está en contra de la iglesia de Cristo. Acá se estaba formando esta iglesia. Y entonces Pablo, cuando termina de plantar un poco esta iglesia en estos 3 días de reposo, dice la Biblia, algunos piensan que fue más tiempo, no sé, pero fueron estos 3 días de reposo, 3 semanas por lo menos, que Pablo estuvo ahí exponiendo. Y entonces en esas 3 semanas surgió una iglesia. Yo pienso, ¿cuánto tiempo nosotros le dedicamos a la obra del Señor? Pero realmente con todo el corazón, para que pueda una iglesia fuerte surgir en el lugar donde estamos. ¿Cuánto tiempo le dedicas en oración, en tratar de enseñarle la palabra a tu vecino, a las personas que están cerca tuyo, para empezar una iglesia en tu barrio? Dice Hechos 18:5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos de Jesús, que Jesús era el Cristo. Ahora, Pablo se tiene que ir, primero de Tesalónica él se va a Bereas y después se va a Atenas, y cuando está en Atenas, ¿se acuerdan ahí que tiene un discurso? Después de ahí se va a Corinto, y en Corinto, cuando está en Corinto llega Silas y Timoteo. Llegan y ¿qué le cuentan? Le cuentan lo que estaba pasando en Tesalónica. Le cuentan que había preguntas, que la iglesia de Tesalónica que había dejado tenía un montón de preguntas para hacer, y que también eran cuestiones personales. Entonces Pablo inmediatamente empieza a escribir Primera Tesalonicenses, la primera carta de esta iglesia, porque para responder estas preguntas. Y dice, el versículo 1 que habíamos leído de Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios y Padre, en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense qué curioso, porque ya hablamos de Pablo, Silvano y Timoteo, hablamos de la iglesia de los tesalonicenses, pero ahora dice que estos tesalonicenses, esta iglesia, estaba en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Esta era una manera muy común para
relacionar a Jesucristo con Dios y para mostrar que Jesucristo es Dios. En Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Si nosotros no estamos en Dios, si vos no estás en Dios como iglesia, no estás en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces no sos iglesia. Para ser iglesia necesitas estar en Dios. Sin revelación vertical, la iglesia, sin relación con Dios, no hay iglesia, no puede haber iglesia. Pero tampoco puede haber iglesia si no hay una relación entre nosotros, entre los hermanos. Por eso no existe ese cristiano que dice que es cristiano, pero que no se compromete con ninguna iglesia. O va a muchas iglesias, pero en realidad no está comprometido con una. No existe. No hay cristianismo si no hay relación. En una iglesia nosotros podemos crecer, desarrollarnos y aprender. ¿Y saben qué? En una iglesia, si vos te vas de la iglesia, si vos salís de la iglesia, es como una uña, vamos a suponer, de un dedo que se corta con un alicate y se echa a la basura. ¿Esa uña sigue siendo parte del cuerpo? Ya no es parte del cuerpo, porque se cortó del cuerpo. Voy a decir, pero era una uña nomás, era una uñita. ¿Sabes qué feo sería para nosotros no tener uñas en los dedos? No podríamos hacer las cosas, no podríamos hacer fuerza con nuestras manos. Tienen un propósito las uñas, de proteger los dedos. Todo tiene un propósito. Pero hay algunos que son como esos pedacitos de uña que se cortan. ¿Será Dios quien los saca? ¿O serán ellos mismos que deciden no interesarse más por las cosas de Dios? Sin revelación vertical no hay iglesia. Tampoco hay iglesia si no hay relación entre nosotros. Pablo tenía temor, tenía miedo de que Satanás pudiera apartar a estos nuevos cristianos del cuerpo y entonces Satanás pueda tomar ventaja sobre ellos. Tengo una pregunta. ¿Te consideras una persona pecadora? ¿Te consideras un pecador? Recién lo cantamos. Estoy sabiendo que soy un pecador. Si vos no te consideras pecador, bueno, recién lo cantaste. Si te consideras una persona un pecador, entonces, ¿sos salvo o no sos salvo? Si sos pecador, ¿sos salvo o no sos salvo? Si te arrepentís, sí. Ajá. Pero si seguís siendo pecador, no. Vos sabés que por más pecador que seas, si el Espíritu Santo está en tu vida, obviamente que siempre te vas a arrepentir, vas a confesar tu pecado y te vas a apartar del mal. Pero vamos a suponer que vos terminaste de pecar y no tuviste tiempo de decirle, Señor, perdóname. No tuviste ese tiempo y justo en ese momento llega el Señor. ¿Te vas al cielo o no? Claro que sí. Totalmente sí, seguro que sí. Nuestros pecados no hacen que nosotros perdamos la salvación. El Señor ya cubrió nuestros pecados. El Señor ya nos libró de toda maldad. Lo hizo una vez y para siempre. Somos del Señor. Somos de Él. Pero Satanás te puede llegar a confundir, te puede llegar a arrebatar la semilla que Dios quiere plantar en tu corazón. Lo puede hacer y te hace tener una calidad de vida mediocre, no una vida abundante, no una vida llena de conocimiento de la gracia del Señor, sino una vida triste, una vida totalmente vacía. Y Pablo no quería que esto le pase a los tesalonicenses. Sabía que eran del Señor, pero no quería que Satanás los confunda, los maree. Querían que sigan perteneciendo a esa iglesia, quería que estén unidos y que tengan esperanza. Ustedes saben que hay dos tipos de gracia, por lo menos. La gracia que salva, una gracia salvadora. Esa gracia es una vez y para siempre. Es la gracia que salva al que cree, es por la fe, dice Efesios. Y es una vez y para siempre. Pero hay una gracia que sostiene al creyente. Una gracia que sostiene a esa persona que ha creído en Cristo. Y esta gracia es todos los días y para siempre. Esta gracia se tiene que recibir a diario.
y se recibe a diario. También pasa lo mismo con la paz. La paz con Dios es establecida en el momento de la justificación. Romanos 5.1 dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo el justo. Esa paz se recibe, esa paz con Dios, esa comunicación, ese estado de llano, que no está la ira de Dios sobre nosotros, sino que ahora hay paz en nuestras vidas, se recibe el día que creíste. Pero también la paz de Dios, no la paz con Dios, sino la paz de Dios, esa paz viene día en día como un regalo. ¿Un regalo de qué? ¿De qué? La paz de Dios viene a mi vida como un regalo de mi obediencia a Dios. Yo decidí obedecer al Señor, no me quiero meter acá y tengo la paz de Dios en mi vida. Estoy en paz con Dios, pero también tengo la paz de Dios en mi vida. Y también es un resultado de haber confiado en el Señor. ¿Te das cuenta? Que necesitamos la gracia y la paz de Dios. Y es lo que está ahí saludando, es el saludo que usa acá Pablo, dice: Dios y Padre en el Señor Jesucristo, que si no fuera en el Señor Jesucristo, esto sería un club, pero como estamos en el Señor Jesucristo, es una iglesia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Es un saludo. Bueno, decían que era la palabra gracia, ahí había leído algo que era como en griego que decía saludo y era muy parecido a decir gracia, ¿no? Entonces son dos palabras muy parecidas y Pablo lo cambió. En vez de decir saludos, empezó a decir gracia, gracias a Dios. Bueno, dice el versículo 2, y antes de leer estos 3 versículos del 2 al 4, quisiera que podamos pensar en algo. Presta atención. ¿Cómo podemos estar seguros de que somos de Dios? ¿Cómo podés estar seguro de que sos de Dios? Y lo otro, ¿cómo saber si sos elegido o no elegido? Si sos elegida o no estás elegida por Dios. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo podés estar seguro? Acá todos, absolutamente todos los que hemos tenido este encuentro y hemos sido justificados por Dios y hemos tenido paz con Dios, en algún momento pensamos si realmente somos o no somos de Dios. Te pasó, ¿no es cierto? Muchas veces habrás pensado: che, ¿seré que yo me salvo? Y sobre todo cuando lees ese versículo que el Señor dice: apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Pero ¿cómo, Señor? Si en tu nombre hicimos todo esto, si en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, predicamos la palabra, hicimos tantas cosas, no los conozco. Ay, yo digo, ese creo que está en Mateo 7, ¿no? Ese versículo es fuerte, ¿no? Y me hace dudar: ¿seré o no seré de Dios? ¿Será que yo voy a ir al cielo? ¿Será de que después de todo esto, cuando yo me muera y me encuentre con el Señor me diga: vení, que vos sos de los míos? ¿Será que yo soy un elegido? ¿Seré un elegido o no? ¿Nunca te pusiste a pensar eso? Sería bueno que lo pienses, porque necesitas estar seguro de que si sos o no sos de Dios. Tus pecados no te pueden apartar. No hay oscuridad tan grande que te pueda apartar del amor de Dios. Pero no estamos hablando acá de perder un auto, de perder una casa, de perder un hijo, de perder un brazo. Acá estamos hablando de perder la salvación. ¿Se pierde o no se pierde? ¿Soy o no soy? De eso estamos hablando. ¿Entendés que es eterno? Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Conocemos vuestra elección. No solamente
la elección que Dios hizo a nosotros no solamente que nos da seguridad a nosotros mismos, sino que también le da seguridad a las personas que nos rodean de que somos de Dios. ¿Estás seguro de que sos? ¿Tenés esta seguridad? Hay personas que a veces han pasado por nuestra vida y dejaron un aroma, dejaron una huella. Hay personas que dejaron un aroma denso, un aroma feo, nauseabundo. Cada vez que recordás, en lugar de ponerte contento y tener alegría, te da tristeza, te da pesar. Hay personas que están cargadas de maldad y de angustias y de dolores y no pudieron ser libres de esos dolores. Entonces, a todo el mundo con el que se relacionan los infectan con ese dolor. Hay personas que son así. Y hay otras personas que después de que se van hay un vacío tan grande, pero también queda la alegría, queda el entusiasmo, queda la esperanza de volver a verlos, queda ese olor de bendición de Dios, queda ese ejemplo que quisiéramos seguir, queremos volver pronto a verles. Esas personas, hay dos tipos de personas, son esas dos. Cuando vos estás en un lugar dejás una impronta, dejás una imagen grabada en la memoria, en la retina de las personas. Dejás una imagen. ¿Qué tipo de personas sos para otros? ¿Qué tipo de personas? Pensá, ¿qué tipo de personas sos para otros? ¿Te parece que la gente puede decir, qué lindo, che, que fue que haya venido? Qué lindo que la pasamos y que no veo la hora de que podamos volver a vernos. ¿O sos de ese tipo de persona que dice, menos mal que se fue? Ya no. ¿La gente te extraña? ¿Qué pensás? ¿Qué tipo de persona sos? Bueno, acá el apóstol Pablo dice que damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Le damos gracias a Dios. Era una iglesia tremendamente hermosa, una iglesia de esas que te dan ganas de estar y de quedarte, una iglesia con verdaderos frutos. Pablo dice que está seguro, en el versículo 4, de la elección. Y esta palabra elección, conocemos nuestra elección, no es la elección que ellos hicieron, no se trata de eso, la elección que ellos hicieron por Dios, sino de la elección que Dios hizo por ellos. Estamos seguros de que Dios los eligió. Ahora, mira, fíjate, 2 Tesalonicenses 2:13 dice, se los voy a leer rápido, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios elige. Dios elige. Hay dos verdades en la palabra que están bien definidas. Una es la elección soberana de Dios, que Dios elige a quien Él quiere, bien clarito, y también está bien clarita la responsabilidad del hombre. Las dos son verdad. Parece que se contradicen, pero en realidad son dos caras de la misma moneda. No puedes separar una de la otra. Si no nos salvó, o sea, si no nos eligió, entonces, ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber si Dios no te salvó o sí te salvó? ¿De qué manera me puedo dar cuenta de esto? ¿Sabes cómo? Arrepintiéndote. Arrepentite de tus pecados, pedile perdón a Dios y vas a ver que Él te eligió. Buscar al Señor de todo corazón, quebrantarte delante de Él, llorar por tu pecado y entonces vas a decir realmente Dios me eligió. Si no, no lo vas a poder saber nunca. Si no te arrepentís, lo más probable es que no te haya elegido. Pero ahí está la oportunidad.
arrepentite de tus pecados. Arrepentite de tus pecados. Ahí está abierta la puerta de gracia. Vení a estar en paz con Dios por medio de Jesucristo. Ahí está abierta la puerta de gracia. Mucha gente, aunque entiende y entendió el mensaje, dice, no, gracias. No, en realidad no me arrepiento de nada. Ya están condenados, dice la palabra del Señor. Pablo y Silas y Timoteo dice que dice, estamos seguros, dice, versículo 4, porque conocemos, o sea, si vos conoces algo, estás seguro, ya lo descubriste. Conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Ahora, mi pregunta, ¿qué tenía Pablo acceso al libro de la vida, donde están escritos nuestros nombres? No. ¿Que Dios le había revelado, así como una especie de lista espiritual, todas las personas que se habían salvado? No, tampoco. ¿Cómo conocieron entonces Pablo, Silas y Timoteo de que estas personas eran del Señor? Mira, por los frutos. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios, dice el versículo 3, de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. La fe produce obras, si no, ¿qué pasa? Está muerta. La fe produce obras. Eso lo dice el apóstol Santiago, ¿no? Las obras, esa palabra obras que aparece acá, que son las obras de la fe, se traduce de la palabra ergón. Ergón significa obras, en griego. Ergón significa obras. Pero nosotros hoy también la seguimos usando esta palabra, cuando decimos que algo es ergonómico, ¿no? O sea, por ejemplo, un destornillador que dice ahí el cartel cuando lo compras, ergonómico. Es un destornillador que te ayuda a hacer mejor fuerza, que se adapta a tu mano de una manera tan linda que te ayuda, no te duele y puedes hacer buena fuerza con ese instrumento. Es algo que se adapta, que ayuda al trabajo. Dice que la obra de la fe ayuda, se adapta a nuestra vida, para que la fe sea una fe más fácil de creer y que sea mejor. ¿Para qué? Porque ¿cuál es el fin de la fe? ¿Agradar a quién? A Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, esta obra de la fe nos ayuda a nosotros a poder desarrollar mejor, para que sea más fácil nuestra tarea y creer mejor y más a este Dios que nos amó tanto. Dice que eso es lo primero, ¿no? O sea, ¿cómo sé si soy o no soy? ¿Cómo sé si Dios me eligió o no me eligió? ¿Cómo sé si realmente me arrepentí de todo corazón o no? Primero, porque se van a ver obras en mi vida. Obras que me ayudan y que me van a ir ayudando a creer más, a poder tener una fe más sólida. La palabra también que se traduce acá por amor es la palabra kopos, así con K. Dice, la otra cosa que se manifiesta tu salvación y que sos elegido de Dios o por Dios es el trabajo de vuestro amor. El trabajo de vuestro amor. Y ese trabajo, kopos, que significa esfuerzo o dolor. ¿Vos decís qué tiene que ver el amor con el esfuerzo y con el dolor? Todo tiene que ver. Absolutamente todo. El amor se expresa en esfuerzo y en dolor por otros. Pensá en alguien que querés. Pensá cómo le podés expresar mejor tu cariño, tu amor. ¿De qué manera? Muchas veces es en contra de las cosas que vos harías naturalmente. Muchas veces le tenés que expresar a esa persona el amor de una manera esforzada. ¿Te cuesta? ¿O no? Yo le tengo que decir que la quiero a mi esposa, pero ahora no tengo ganas de juntar la mesa y no tengo ganas de ayudarle con esto. Estoy muy cansado, pero yo sé que ella también lo necesita. Necesita irse a dormir. Entonces hago el esfuerzo, me levanto la mesa y hice el esfuerzo del trabajo para demostrarle a ella mi cariño, mi amor. Entonces, acá tenemos también esta palabra que es el trabajo de vuestro amor. Ese amor sí o sí va a producir
un trabajo y un esfuerzo. Fíjense a Jesús, la mayor expresión de amor. Él se esforzó, hizo el trabajo de ir a la cruz. Se presentó delante del Padre. Todos los verbos que hay en la vida de Jesús que están relacionados al amor, todo lo hizo por amor, pero fue trabajo y esfuerzo. Ahora, el Señor nos invita a nosotros también a tomar nuestra cruz y seguirle. Nos está invitando a tomar la cruz y seguirle. Y sabes que algunos pueden pensar, y mi cruz es mi cáncer, mi cruz es, no sé, mi pérdida, mi cruz es mi cruz, este dolor que tengo, esta es mi cruz. Mentira, esa no es tu cruz. No es la cruz. Cuando vos escuchas a una persona que diga, y tiene la cruz de que perdió el hijo, tiene la cruz de... Eso no es una cruz. ¿Sabes por qué? Porque la cruz es algo que se decide llevar. Vos no decidiste que tu hijo se muera. Tenés que estar medio loco. Vos no decidiste tener cáncer. Vos no decidiste que te pase algo feo. Pero lo estás viviendo. Esa no es tu cruz. Esas son circunstancias que a todo el mundo le pasa. A todos los que estamos vivos nos pasa eso. Vamos a sufrir de una u otra manera. Pero tomar la cruz es una decisión. Dice, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Tomar su cruz, negarse a sí mismo, cada día, y seguirme. De esa manera estoy demostrando mi amor por Dios. Esa es la cruz, cuando uno decide hacerle la guerra al pecado, cuando uno decide ir en un camino de santidad, cuando uno decide ir a llevar una palabra a otro que la necesita, dejar de ver ese programa de televisión que tenía ganas de ver, dejar de pasar ese momentito con mi familia, porque ahora Dios me está diciendo, andá y hablar a esa persona, y ahí mismo obedezco, me levanto, y esa es mi cruz. Romper ese esfuerzo, hacer ese esfuerzo, romper ese momento personal y poder entregarlo para que otro pueda llegar a recibir el mensaje de amor. Esa es mi cruz. ¿Alguna vez cargaste la cruz de Cristo? ¿Alguna vez hiciste ese esfuerzo y ese amor por otros? Y lo último, o sea, primero dice que para que nosotros podamos entender que somos salvos, dice que hay una obra que produce la fe, una obra que ayuda a la fe a crecer. Hay un trabajo que viene del producto del amor. Ese trabajo es este trabajo, es tomar la cruz de Cristo. Lo tercero es que está la constancia, la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dice que conocían y se veía esto. El fruto de la esperanza es la constancia. Ahora vamos a pensar en esto, miren. ¿Para qué nosotros vamos a guardar y ser constantes si no esperamos que pase nada? ¿Para qué vas a estar esperando si sabes que el colectivo no va a venir? ¿Te quedarías esperándolo? Mira, por ahí no pasa el colectivo. Es más, en este horario tampoco va a pasar. No importa, yo me voy a quedar acá esperándolo porque tengo fe. Bueno, quédate ahí 2 años, no va a pasar por ahí. ¿Vos, para qué te vas a quedar en un lugar si no esperás que pase nada? Por eso muchos se van de la iglesia. Porque dejaron de tener esperanza, dejaron de creer que acá va a pasar algo. No, acá no va a pasar nada. Entonces, levantan los brazos. Y no siguen invirtiendo. ¿Por qué? Porque primero está todo lo anterior, está la fe que ayuda. No estaba esa fe que ayuda. Está el amor que se esfuerza y trabaja. Tampoco estaba ese amor. Entonces ahora la esperanza, ¿dónde? ¿Qué? Si no hay ni fe que ayudaba ni amor tampoco, ¿cómo va a haber esperanza? No hay esperanza tampoco. ¿Esperanza qué? En cualquier cosa, no en Jesucristo. Dice. Tiene que estar la esperanza en Jesucristo. Y entonces, si Jesús no está, claro, no hay esperanza. Es así, mira. ¿Vieron el show? ¿Vieron el show? Se impactaron, se encandilaron, les gustó lo que escucharon. Tuvieron alegría en el corazón al recibirlo y al escucharlo. ¡Wow! Esto es buenísimo. Después se empezaron a acostumbrar a todo eso. Después de eso, se empezaron a cansar de siempre lo mismo, parece, siempre lo mismo. Y entonces, como no descubrieron a Cristo, les importan más las cosas exteriores que a Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganancia es más de lo mismo, más de Cristo. Y no tuvieron ese encuentro. Entonces se cansaron de que siempre sea lo mismo y no querían más de lo mismo.
Se cansaron siempre de las cosas exteriores. ¿Qué te hace pensar que si va a otro lugar, a un club o a otro lugar, no te vas a cansar de ese otro lugar? Ahí tampoco va a haber esperanza. Si no está Cristo, no hay esperanza. Después dice que empezaron a ver los problemas. Y claro, cuando vos te desesperanzaste, empezás a ver, y este, mirá, y este, y aquel, y mirá lo que hizo este, y mirá lo que hizo el otro. Se empezaron a cansar, no soportaron más, se fueron. No permanecieron constantes. Ahora, ¿vos pensás que estoy hablando de la iglesia? No, no solamente. Pensá en tu matrimonio. ¡Qué hermosa, qué hermoso! No había esperanza, no había... Entonces se terminó. Pensá en el trabajo. Te desengañaste, no te gustó más, te cansaste, te fuiste. Pensá en la escuela. Abandonaste, no lo seguiste estudiando. No terminaste. ¿Por qué? Porque no había esperanza. También en la iglesia. Jesús es el autor de nuestra salvación. La salvación es nuestra esperanza. Está en Jesús. Si no tenés a Jesús, no vas a tener esperanza de nada. Te vas a cansar siempre de lo mismo. Si tu esperanza está en las cosas que cambian y que las cosas cambien, entonces está en las cosas, no está en Jesús. Pues si no, para este gobierno ya cuando cambie vas a ver, está en el gobierno, la esperanza está puesta en otro. Cuando a mí me cambien el jefe, yo voy a empezar a hacer bien las cosas, porque este tipo, entonces está en la persona. Ahora, si tu esperanza está en Jesús, dice la Biblia que viene un río dentro tuyo que produce frutos, que da bendición y da alegría y da fuerzas. Entonces, los frutos son las obras, el trabajo y la constancia. Pensá, obras, trabajo y constancia. Las obras, acordate que era algo que te ayudaba a la fe. El trabajo era cargar tu cruz y seguirlo al Señor cada día. Y la constancia es decir, voy a esperar en el tiempo, voy a ser paciente, pero activo. Voy a estar esperando en el tiempo que esto va a suceder. Tarde o temprano el Señor va a derramar bendición, porque ya lo está haciendo en mi vida. Y vas a ver que en otros también va a derramar bendición. Tenemos que cambiar cosas nosotros, che. Tenemos que dejar de ver la vida como la venimos viendo y tenemos que empezar a tener cambios. Se tiene que arreglar algo dentro nuestro. ¿O no? Mira, una vez un papá estaba ahí, llega a su casa re cansado de laburo, re cansado. Y bueno, y cuando llega la hija, papi, vamos a jugar, empieza ya, vamos a jugar, papi, dale. Dice, padre, estoy tan cansado, pero mi hija me necesita, tengo que jugar con ella. Entonces se sienta en el sofá y dice, ¿qué puedo hacer? Dale, papi, vamos a jugar, una energía bárbara, ¿eh? Y entonces viene una revista y ve un planiferio que estaba armado en la revista y dice, tengo una idea, vamos a hacer un rompecabezas. Entonces arranca la hoja de la revista y la corta en un montón de pedacitos, los mezcla todo. Y dice, toma, armá el mundo, un rompecabezas. Dice, ya está, tengo una hora gratis acá, tranquilo, no tengo que estar invirtiendo el tiempo en mi hija y todo esto, y me puedo relajar un ratito. Entonces se sienta, se tira en el sofá, se prepara algo fresco, ¿viste? Estaba esperando ahí que venga su esposa, y prende el televisor para relajarse un poquito. Y a los 3 minutos viene la nena, papi, ya lo armé. No, imposible, ¿qué hiciste? Y lo trae el planiferio armado y todo pegado con cinta de scotch. El padre lo mira y dice, esta nena es un genio, mirá cómo armó el mundo, lo solucionó el problema. Y dice, ¿cómo hiciste, mi amor, para hacerlo tan rápido esto? ¿Y cómo arreglaste tan rápido este problema, el mundo, este problema? Y entonces la nena dice, no, papi, yo no arreglé el mundo, yo no hice el mundo, dice. Yo no me esforcé en ver cómo era el planiferio. Yo di vuelta a la hoja y me di cuenta que del otro lado había unas líneas y esas líneas formaban este hombre. Era la foto de un hombre. Y yo armé el hombre. Y cuando se solucionó el problema del hombre, lo di vuelta y estaba el mundo solucionado también. ¿Te das cuenta?
si vamos a querer solucionar grandes cosas, si hay grandes problemas en tu familia, si hay grandes problemas en la iglesia, si hay grandes problemas en el mundo, la solución empieza por el hombre, empieza por vos. Necesitas cambiar situaciones, necesitas estar seguro de tu salvación, tenés que conocer, no que te la cuenten, tenés que conocer. ¿Y cómo os conozco? Y bueno, por las obras que produce la fe. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé si soy o no soy? Y bueno, por el trabajo que me impulsa a hacer el amor. ¿Y cómo sé si realmente soy o no soy? Porque tengo esperanza en Jesucristo. Y esa esperanza me produce una constancia. Yo tengo esperanza en mi Señor. Está complicado el mundo, ¿no? Necesitamos estar bien armados nosotros, saber que somos parte del cuerpo de Cristo, del cuerpo que Él redimió y compró. Él vino para darnos vida en abundancia. ¿Qué aroma estás dejando en este mundo? ¿Qué tipo de huella estás dejando en este mundo? Cuando vos te vas, la gente te extraña, te llama, ¿qué huella dejas? ¿Qué tipos de fruto se ven en tu vida? ¿Sos de los que están fortalecidos por la palabra y por la obra en la fe de Jesús? ¿Sos de los que se esfuerzan por amar a los que no se lo merecen? ¿Toman la iniciativa de cargar la cruz? ¿Sos de los que esperan constante en Jesús? Porque tal vez que vos seas la única persona que pueda solucionarle la vida a alguien, llevándole el Evangelio, siendo un heraldo fiel del Rey. Espero que lo puedas creer, espero que lo puedas vivir. Oramos. Señor, gracias por este tiempo, por esta epístola que podamos empezar a estudiar. Te pedimos, Señor, la gracia de poder continuar hasta el final y poder desarrollar este mensaje para que sea bendición a nosotros y a personas que no te conocen. Señor, como decíamos, que podamos renovar la fe en el Señor Jesucristo, recordar quién es Dios, su misericordia, que podamos activar nuestra esperanza, que podamos practicar el amor de Dios, de Jesucristo en nuestras vidas, que podamos evaluar si estamos caminando por nuestro propio pensamiento o por los deseos de Dios, y que podamos darnos cuenta si hemos abandonado o no hemos abandonado ese deseo profundo de honrar a Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir como vos querés que vivamos, y que se vean estos frutos que dice tu palabra, que se vean en nuestras vidas, en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén.